Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué emoción! Estoy que no quepo en mí de la alegría. Como siempre es un placer inmenso estar aquí con ustedes, compartiendo lo que más nos gusta, chismecito jugoso, noticias frescas, análisis profundos y por supuesto, todo lo que nos apasiona del mundo turco. El mundo mágico de las series, los galanes y las diosas turcas, y sobre todo, el amor y más amor. Y precisamente hablando de amor, y de historias que nos tocan el corazón, hoy tengo un tema que me tiene literalmente con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya saben que soy una romántica empedernida, una soñadora incurable, y cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¡ay, Dios mío! Me derrito. Me deshago. Me convierto en un mar de lágrimas de emoción. Ya lo sé, ya los escucho desde allá, desde sus pantallas, desde sus mentes, pero ya, que no son novios, que ya superen el pasado, que ya por favor, que no sean pesados con el tema, etcétera, etcétera. Pero, señores y señoras, mis amores, el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿verdad? Y yo con todo mi corazón y mi alma, sigo soñando con ellos. Con su magia, con su química explosiva, con esa conexión especial que los une, con todo lo que representan. Y es precisamente por esa conexión, por esa magia innegable, que como dice el título de este vídeo, hoy vamos a hablar sobre un deseo muy especial, un anhelo expresado con mucho cariño, con mucha emoción, con una ternura que me derrite por una persona muy, muy cercana a ellos. ¿Y quién es esta persona tan especial? Nada más y nada menos que Idem Bürsin. La madre de Kerem. Sí, lo han oído bien. La mismísima madre de Kerem, que al igual que muchos de ustedes está deseando, soñando, anhelando con todas sus fuerzas, que Hande y Kerem tengan un bebé. Imagínense la ternura, la felicidad, la alegría. Es un sueño hecho realidad para muchos. Ya sé que muchos de ustedes están pensando, ¿es en serio, de verdad, es cierto lo que dices, pero es real, qué dijo exactamente Idem Bürsin? Pues quédense conmigo porque les voy a contar todo. Les voy a desmenuzar la noticia, la voy a analizar a fondo, a ponerla en contexto, a desvelar todos los detalles, y a compartir mis propias reflexiones, mis expectativas, mis esperanzas y por supuesto, mis sueños al respecto. Pero antes de sumergirnos de lleno en este tema tan apasionante, y si eres nuevo o nueva por aquí, y no te has suscrito todavía, no te olvides de suscribirte al canal. Es gratis y me ayudas un montón. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos, porque aquí encontrarás todo el chisme, el análisis más profundo, el contenido más jugoso y todas las novedades sobre tus series y tus actores turcos favoritos. Y no te preocupes que no muerdo. Solo comparto mi amor por este mundo fascinante. Ok, ahora sí. Vamos al grano. Vamos a la noticia bomba. La noticia o más bien el deseo expresado por Idem Bürsin, comenzó a circular con fuerza hace unos días en las redes sociales. Y obviamente como suele suceder con todo lo que tenga que ver con Hande y Kerem, se viralizó a la velocidad de la luz. Explotó, arrasó, inundó las redes. Todos querían saber, todos querían opinar, todos querían soñar. La verdad es que aunque no hay una declaración oficial directa, una entrevista grabada o una publicación formal con todas las letras, el contexto es sumamente significativo. El contexto es clave, mis amores. Se trata de un comentario que Idem Bürsin hizo en redes sociales, concretamente en Instagram, que es donde suele expresarse y donde comparte momentos de su vida con sus seguidores. Para entender mejor la magnitud de este comentario, es importante recordar algunos aspectos importantes. Primero, Idem es una madre muy presente en la vida de su hijo, Kerem. Está atenta a todo lo que hace, a sus proyectos, a sus logros, a sus publicaciones en redes sociales. Siempre está ahí apoyándolo, celebrando sus éxitos, mostrando orgullo y cariño. Segundo, Idem es una persona que, según lo que hemos podido ver, no tiene miedo de expresar sus sentimientos, de ser genuina, de mostrar su cariño y su aprecio por las personas que quiere y que considera especiales. ¿Y qué fue lo que pasó exactamente? ¿Cuál fue ese comentario que encendió la mecha de la esperanza y la ilusión? Pues bien, aparentemente en una publicación relacionada con Hande Erçel, ya sea una foto, un comentario en un post de la actriz, o algo por el estilo, Idem Bürsin dejó un mensaje muy cariñoso, muy emotivo, lleno de afecto. El mensaje, que fue interpretado casi de inmediato como un deseo implícito de que Hande y Kerem formen una familia,
de que tengan un bebé, contenía palabras de afecto, de esperanza, de buenos deseos y sobre todo, de una emoción palpable que se podía sentir a través de las palabras. No tengo la cita textual exacta en este momento por Q. Como saben, las redes sociales van y vienen, y a veces los comentarios se pierden o se modifican. Pero el sentimiento general, la esencia del mensaje, era algo similar a esto: qué lindos son, me encantan. Me encantaría verlos formar una familia juntos. Serían unos padres maravillosos. Imagínense. Es como si el sueño de muchísimos fans, el sueño que llevamos guardado en el corazón, se materializara, se hiciera realidad, al menos en palabras. Es una madre o una suegra potencial expresando con tanta ternura, con tanta alegría, su deseo de ver a su hijo feliz, radiante con la mujer que ama, y formando una familia, construyendo un hogar, criando a sus propios hijos. Por supuesto, y como era de esperar, la noticia generó un revuelo tremendo en las redes sociales. Un terremoto. Un tsunami de emociones. Los comentarios, las reacciones, los análisis, las especulaciones, los debates, las peleas, las risas, las lágrimas, todo explotó. Las redes ardieron. Los fans, como siempre, divididos entre los que siguen creyendo en el amor de Hande y Kerem, en que el amor verdadero siempre triunfa, y los que ya lo dan por superado, los que creen que es imposible, los que ya han perdido la esperanza, expresaron sus opiniones, sus esperanzas, sus deseos, sus miedos y sus frustraciones. Algunos celebraron la noticia con entusiasmo, con gritos de alegría, con emojis de corazones, con mensajes de apoyo y de ilusión. Otros, con más cautela, se mostraron escépticos, pero esperanzados, con un brillo en los ojos y una sonrisa en los labios. Y otros, los más pesimistas, los más realistas, los que han sufrido decepciones en el pasado, trataron de mantener los pies en la tierra, de ser cautelosos, de no hacerse ilusiones, de no caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. Pero, ¿qué implica realmente este deseo expresado por Idem Bursin? ¿Es solo un comentario de una madre amorosa, un simple deseo maternal, un gesto tierno y cariñoso, o podría ser algo más? Podría ser una señal, un indicio de algo que está por venir. Podría ser una pista sutil, de que algo está pasando entre Hande y Kerem, de que algo se está cocinando a fuego lento, en secreto, lejos de las miradas indiscretas. Bueno, para empezar, creo que es importante destacar que el simple hecho de que una madre exprese públicamente este deseo, es algo muy significativo, mis amores. Las madres, por lo general, son el corazón de la familia, el pegamento que une a todos los miembros, el faro que guía nuestros pasos. Y los deseos y los anhelos de una madre, sobre todo cuando se trata de la felicidad de sus hijos, suelen tener un peso importante, suelen ser escuchados, suelen ser tomados en cuenta. Además, en el caso específico de Idem, su relación con Kerem es muy cercana, es una relación de complicidad, de confianza, de amor incondicional. Sabemos que ella es una persona muy atenta a su vida personal y profesional, que está al tanto de sus relaciones, de sus sentimientos, de sus emociones. Ahora, ¿esto significa que Hande y Kerem están a punto de tener un bebé? Absolutamente no. No podemos sacar conclusiones precipitadas. No podemos volar con la imaginación. No podemos dejarnos llevar por la euforia. Hay que ser realistas. No hay ninguna confirmación oficial, no hay ninguna prueba concreta, no hay ninguna señal definitiva. Pero sí podemos decir con cierta seguridad que el comentario de Idem revela algo muy importante, algo muy profundo, que ella ve con buenos ojos una posible relación a largo plazo entre Hande y Kerem, que ella aprueba, que ella celebra, que ella, de hecho, le encantaría que llegaran a formalizar su relación, a dar un paso más, a formar una familia, a construir un hogar, a traer al mundo nuevos seres llenos de amor y felicidad. Además, este deseo expresado por Idem nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la relación actual entre Hande y Kerem. ¿Qué tan cercanos son actualmente? ¿Se siguen viendo? ¿Mantienen algún tipo de contacto? ¿Son amigos? ¿Son algo más? ¿Existe todavía esa chispa, esa magia, esa conexión especial que los unió en el pasado? Aunque, como ya dije, no tenemos información oficial al respecto, no hay declaraciones públicas, no hay entrevistas confirmando nada, sí hay algunos indicios, algunas señales sutiles que sugieren que al menos existe una relación cordial, respetuosa y por qué no amistosa entre ellos. Recordemos que después de su separación, ambos han declarado públicamente en diferentes ocasiones que se tienen cariño, que se guardan un buen recuerdo de su relación, que se desean lo mejor el uno al otro, que se respetan como personas y como profesionales.
Además, en algunas ocasiones, se les ha visto coincidiendo en eventos públicos, en lugares concurridos, en fiestas, en reuniones de amigos, aunque nunca han posado juntos para las fotos, aunque han evitado las miradas indiscretas, aunque han tratado de mantener la discreción. También es importante tener en cuenta el contexto cultural, mis amores. En Turquía, la familia es un valor fundamental, un pilar de la sociedad, algo sagrado. La idea de formar una familia, de casarse, de tener hijos, es algo que se suele considerar con mucha seriedad, con mucho respeto, con mucha ilusión. Por lo tanto, el deseo de Idem Bürsin de ver a su hijo feliz, de ver a su hijo formando una familia, de ver a su hijo con hijos, es algo que encaja perfectamente con la cultura y las tradiciones turcas. Es algo natural, es algo esperado, es algo que forma parte del ciclo de la vida. Pero más allá del contexto cultural, creo que lo más importante es el cariño, el afecto, la ternura, la emoción, que se nota en las palabras de Idem. No es un comentario frío, distante e impersonal, como el que podría hacer cualquier persona. Es un mensaje lleno de emoción, de esperanza, de amor, de buenos deseos, de un cariño genuino y sincero. Y eso, en mi opinión, es lo que más importa. Eso es lo que nos llega al corazón, eso es lo que nos hace soñar, eso es lo que nos da esperanza. Ahora, ¿qué implicaciones podría tener este deseo de Idem en el futuro? ¿Podría influir en la relación entre Hande y Kerem? ¿Podría ser un factor que los acerque nuevamente? ¿Podría ser una semilla que germine en el futuro? Es difícil de saberlo con certeza, mis amores. El futuro es incierto, el destino es impredecible. Pero lo que sí podemos afirmar es que el comentario de Idem ha puesto el foco de atención nuevamente en Hande y Kerem, ha reavivado la ilusión de muchos fans, ha generado un gran interés mediático, y ha revivido la esperanza en sus corazones. Y eso, de alguna manera, puede generar una mayor expectativa, un mayor interés por lo que hagan o dejen de hacer ambos, por sus movimientos, por sus declaraciones, por sus interacciones, por cualquier señal que pueda indicar un posible acercamiento. Además, no podemos descartar que este deseo de Idem haya llegado a oídos de Hande y Kerem. Es muy probable que hayan sido conscientes de la repercusión que tuvo el comentario de Idem, que hayan visto las reacciones en redes sociales, que hayan leído los comentarios de los fans, y que hayan reflexionado sobre ello. ¿Cómo habrán reaccionado? ¿Se habrán sorprendido? ¿Habrán sonreído? ¿Habrán hablado al respecto? ¿Habrán sentido algo de presión? ¿Habrán sentido que el mundo entero estaba pendiente de ellos? De nuevo, no lo sabemos. Es algo que solo ellos conocen. Pero es muy probable que hayan sido conscientes de la repercusión que tuvo el comentario de Idem, y que hayan reflexionado sobre ello, cada uno por su lado, o quizás juntos. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que el futuro de Hande y Kerem sigue siendo incierto. Nadie sabe qué pasará entre ellos. Quizás vuelvan a estar juntos, quizás retomen su relación, quizás se den una nueva oportunidad, quizás se conviertan en pareja de nuevo. Quizás no. Quizás sigan siendo amigos, quizás se mantengan distantes, quizás cada uno siga su camino por separado. Quizás formen una familia, quizás no. Quizás tengan hijos, quizás no. Pero lo que sí es cierto es que su historia, su romance, su conexión especial, ha marcado a muchos, ha tocado a muchos corazones, y que su química, su magia, su energía, sigue siendo innegable, sigue siendo palpable, sigue siendo visible para todos. Y mientras tanto nosotros los fans, los soñadores, los románticos, los que creemos en el amor verdadero, seguiremos soñando, seguiremos especulando, seguiremos analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra, cada foto, cada publicación en redes sociales. Seguiremos compartiendo nuestra pasión por ellos, por su historia, por su química, por el mundo de las series turcas, y por todo lo que nos hace vibrar, por todo lo que nos hace soñar. Pero ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas tú sobre el deseo de Idem Bürsin? ¿Crees que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Te gustaría que formaran una familia? ¿Crees en el amor verdadero? ¿Qué esperas del futuro de esta pareja? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, me encanta debatir sobre estos temas apasionantes, me encanta compartir nuestras ilusiones y nuestros sueños. En resumen, hemos analizado el emocionante deseo de Idem Bürsin de ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin formar una familia, de verlos juntos, de verlos felices, de verlos realizar su sueño de amor. Hemos explorado el contexto, las implicaciones, las posibles consecuencias de este comentario.
Hemos reflexionado sobre la relación actual entre Hande y Kerem, y sobre el futuro incierto que les espera. Hemos compartido nuestra pasión por este mundo fascinante de las series turcas, por las historias de amor que nos hacen soñar, por los actores y actrices que nos roban el corazón, y por la magia que se crea en cada historia. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo, que les haya hecho soñar, que les haya dado esperanza. No olviden dejar sus comentarios, dar me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y hasta la próxima.